Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, ya con toda seguridad, con una ausencia y falta de información salvaje, impresionante, saltando millones de capítulos de la ciencia, de la epistemología y de la filosofía en la antigüedad, pues somos osados y dijimos que ya hay una antigüedad. Y entonces, ¿qué vamos a ir a la edad que media? ¿Sí estamos? Lo que yo quiero hacer hoy, esto ya está también grabado en otros escenarios, pero pues vamos a repetirlo, igual no siempre se habla lo mismo, siempre aparece algo diferente. Y es, quiero hablar un poco sobre la historia general de la edad que, de la edad media, o sea, una historia general. No voy a hablar de física mucho, no voy a hablar de esas cosas, sino más centrar un poco en la historia general. ¿Sí? Lo que llamarían como historia universal. ¿Sí estamos? De eso quiero hablar. Como para que tengan un contexto de en qué escenarios vamos a estudiar nosotros la ciencia medieval. ¿Sí? Y invitándolos a que por favor, como lo hicimos con la antigüedad, dejen de lado una cosa que nosotros hemos denominado presentismo. Es decir, de juzgar esa época o esas épocas con el ojo actual, que uno a veces diría, pero ¿cómo es posible? Yo hubiera hecho, yo haría, no, pues usted no vivió allá, porque allá las cosas eran distintas. ¿Sí estamos? Acabo de ver en matemático y me acuerdo que tengo dos libros para leer, que son del momento de la Edad Media, así que toca leer leer. Profe, yo hago muchas cosas, no sé, leer. Y entonces, ¿sí o no? Uno va a la casa, entra al baño, leer. ¿No? Bueno, no sé, leer. Entonces, toca leer, está ese de Dante Alighieri, y quiero que leamos el de la historia del álgebra renacentista. ¿Sí? ¿De quién? De Fernando de Carlos Vasco. Sí. ¿Listo? Ese también creo que está, ese libro está allí en el garaje, está en el garaje. ¿Listo? Para que revisen eso y lo vayan leyendo. Ese me interesa mucho, matemáticos, los estoy mirando a los ojos. ¿Listo? Que lo lean y que lo piensen. Que lo piensen. Estoy seguro y presuntuosamente lo digo que nunca han leído una cosa como esa. Hermano, es otra historia. Es saber las raíces, es saber los orígenes de esas cosas que uno raya. Igual para los físicos está muy chévere. ¿Ese lo leímos allá? Sí, ese. Voy a ponerle otro, pero bueno, para que lea otras cosas. Bien, listo. Entonces, esta historia empieza más o menos en el 472-73 después de Cristo. Sí, ya vamos ahí, insisto, en un resumen completamente light. 473 después de Cristo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se hizo ahí? ¿Cómo funciona? En ese momento ha pasado algo muy interesante y es el Imperio Romano está en un momento crítico. Recuerden que el Imperio Romano está dividido en dos regiones. Vamos a tratar de pintar, hagan un acto de fe, esto es Europa. Vamos a ver cómo me va con este nuevo mapa de Europa. Siempre que lo pinto me pasan cosas raras. Esta es la bota, ahí está la bota, ¿verdad? Y por aquí esto hace como así, ¿no? Y luego se viene por acá, y luego acá, y bla bla bla. Y por aquí están las islas son importantes. ¿Sí, más o menos? Bueno, más o menos. Profesor, ¿no? Muy bravo, ¿sí o no? Muy bravo. Es que Dinamarca no es tan grande, ¿sí o no? Porque esta cosita era como Dinamarca, pero bueno, no sé, ahí ella hace algo. Yo sé que por aquí tiene que haber una entradita, ¿no? Que es por allá donde encaja justamente la península escandinava. ¿Se acuerdan? Encaja y aquí está la otra. Pero en general me interesa esta península que sigue. ¿Cómo se llama esta península, profesores? ¿Esta? Los Balcanes, está conmigo. Y por acá está el Mar Negro y el Mar Caspio y todo eso. Y por acá, entonces venimos así por el norte. ¿Cómo se llama este estrecho? Eso, esta gente sí sabe. Por acá está pegándole una patada a una isla. Este man sí sabe. Bueno, por aquí algo pasa, ya no sé.
Y por aquí viene otra península así muy rara, y por aquí se viene África, ¿cierto? Bienvenidos. ¿Estamos? Ese es el juego. Hagan un acto de fe, ese es el mapa del mundo. Es muy mal pintado, ahí se va. Listo, y ahí para allá, Rusia. Entonces, resulta que el Imperio Romano tiene unas regiones aquí ocupadas, y el Imperio Romano tiene un problema grave, y es que llega un momento en que el imperio se ha fragmentado, ¿sí? Si mal no estoy, esto está dividido así, sí, una cosa así, ¿sí? Entonces resulta que pues, uno es apodado el Imperio Romano de Oriente y el otro es apodado el Imperio Romano de Occidente. Estos son los de Occidente y estos son los de Oriente. Una de las principales causas por las cuales se separan ellos es por una cuestión un poco religiosa. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque recuerden que está tomando fuerza el cristianismo, ¿sí? El cristianismo está tomando mucha fuerza en ese momento en todo el imperio. De hecho, se empieza a convertir en la religión oficial, pero entonces hay gente que no está muy contenta con eso. Y entonces el imperio se empieza a fragmentar por eso, ¿sí? Entonces quedaría el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pero resulta que en el año 473 después de Cristo pasa algo realmente crítico, y es, recuerden que estos tipos siempre tienen una pelea con unas tribus que están al norte de Europa, ¿sí? Tribus germánicas, aquí en Francia, digamos francos. Entonces siempre hay tribus que están tratando de quitar, no de acabar con el imperio en general, pero sí de tratar de quitarle ¿qué? Territorio. Pero cuando el imperio se fragmenta, pues queda una región que es fuerte del imperio, que en este caso es el Imperio Romano de Oriente, y queda una región que es débil, que es la del Imperio Romano de Occidente. Entonces aquí pasan cosas, empiezan a bajar todas estas tribus del norte, ¿sí? Toda esa gente desde el norte, y empiezan a presionar a estos tipos de Occidente por todos los puntos. Hasta que llega un momento en que el Imperio Romano de Occidente que ya no aguanta, acá tengan presente quiénes son los pueblos que vienen de por allá. ¿Cuáles son esos unos que vienen de por allá? Godos, visigodos, todo, y los hunos también, ¿cierto? Si han visto la película de Atila, el rey de los hunos, bueno, ¿no? Bueno, si quieren ver cine así histórico, pues entonces es una película de Atila, el rey de los hunos. Claro que es que esto es, creo que esto es antecitos de Gengis Khan. Gengis Khan está más arriba en la media, que bueno, todos conocen la escalada de Gengis Khan. ¿Se acuerdan de la escalada de Gengis Khan? ¿De qué hizo Gengis Khan? ¿Qué pasó con Gengis Khan? ¿No? No la estoy juzgando, ¿no? Porque me mira como no me juzgue. No, le estoy preguntando si sabe, si no sabe, pues no sabe. Matemático. Gengis Khan. Pues yo estaba hablando chino. ¿Usted de quién está hablando? Gengis Khan es un tipo que vive, según este mapa, Gengis Khan vive fuera del video, por acá. El hombre vive por acá. El hombre viene desde Mongolia. Y el poder mongol y el poder de la invasión de Mongolia es tan alto que la invasión mongola atraviesa toda Asia e incluso llega hasta casi la región central de Europa. Y todo eso es parte del imperio mongol. Ese es el imperio que más se ha extendido territorialmente hablando en toda la historia de la humanidad. Obviamente eso es una desventaja, ¿no? Ya saben que tantos terrenos conquistados siempre presentan un problema para el control del territorio. ¿Sí estamos? Que es como más o menos lo que le pasó a la Unión Soviética en nuestras temporadas. ¿Se acuerdan que la Unión Soviética tenía un sinnúmero de pueblos amarrados a la fuerza? No sé si tienen en la mente algún pueblo. Bielorrusia, creo que era uno. Ucrania, Letonia, Estonia. Todas esas regiones, todas están, pero eso siguen con Siberia, ¿no? Toda esa parte norte de Asia y de Europa sí es rusa. Pero siempre perdieron muchos territorios. ¿Por qué? Pues porque es que tener tanta tierra, pues es chévere, pero el problema es que cómo la vamos aquí a controlar. Incluso las invasiones de Alejandro presentaron el mismo problema. ¿Se acuerdan que Alejandro empezó por acá? Se fue yendo hacia allá, vino acá y siguió avanzando hacia allá. Alejandro alcanzó a entrar a la India.
Alejandro alcanzó a interactuar con la gente de la India, pero como el territorio ya era tan vasto, el hombre empezó a qué. Además que se llevó un poco de locos a la guerra y todo el mundo empezó a qué. A cansarse, porque no fue una guerra, no fue un paseo de vámonos de verano 3 meses a romper gente, no fue un paseo de vámonos un año a romper gente, 7 u 8 años, all day, every day. Entonces claro, ya con los años la gente pues de tanto guerra, tanto matar, tanto tal, pues ya la gente que cansada. Y entonces parece ser que los generales del man querían quedarse por allá en Persia, en la India y apoderarse de todo eso, y el hombre como que no estuvo muy de acuerdo con ese tipo de cosas. Y ahí se empezaron a presentar los problemas. Siempre hay problemas cuando uno tiene un imperio, cuando construyan el suyo, ya saben, tienen que tener cuidado con esas cosas. Eso se asemeja mucho a la vida real, aunque no lo crean, en una versión muy micro. ¿Estamos de acuerdo? En una versión muy micro. Bueno, perdón, pero vuelvo aquí, a la Edad Media. Eso resulta que estos pueblos logran derrocar de alguna manera el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y entonces se instalan ahí. Y mientras tanto empieza a surgir en Oriente lo que se conoce con el nombre de Imperio Bizantino. O sea que aquí es donde está el juego de Bizancio, no sé qué. El Imperio Bizantino. Borrar a esta gente del mapa, porque ya están borrados, ¿sí? Entonces estos pueblos se instalan en estas regiones y siempre, este imperio es fuerte, el Imperio Romano de Oriente, que se convierte en el Imperio Bizantino, es fuerte, ¿sí? No es un imperio que cualquiera venga y lo vaya a tumbar, no. De hecho, pasado un tiempo, estamos hablando del 473, y yéndonos por allá hasta el 620 más o menos, después de Cristo, aparece una figura, una imagen impresionante, pública y muy importante en la historia de toda la humanidad. ¿Alias quién? Mahoma. Mahoma, que es un personaje que surge en el Islam por allá en el 620 después de Cristo. Recuerda que ese chico tiene una historia montada, ¿sí? Igual que la historia de Jesús un poco. Y es la historia de que tiene unas problemáticas y sale huyendo de una ciudad que es la Meca y sale corriendo por allá a la ciudad de Medina, que en el mapa está como por acá. ¿En dónde? Pues en la península arábiga. ¿Sí estamos? Y este tipo en ese proceso, y solo dura más o menos 10 años, porque el tipo empieza a generar estos procesos en el 620, en el 630 el hombre fallece, pero por alguna razón la doctrina que monta, la religión que construye en esos procesos, hermanos, esa religión empieza a tomar una fuerza impresionante. Si estamos, hay algo importante, ustedes deben tener presente que esta religión, así como el cristianismo tiene un libro, esta religión también tiene un libro, que es el famoso Corán. Entonces estos tipos en el Corán plasman todas las ideas religiosas y doctrinas que tienen. Es en esta temporada en que el califa Omar, ¿se acuerdan en el libro? En el libro del incendio de Alejandría, es en este momento, es en estas temporadas donde el califa Omar dice, bueno, estamos expandiéndonos porque empieza la gente, después de que toma estas ideas, empieza a hacerse un imperio que empieza a expandirse por todo el norte de África, ¿sí? Y por estas regiones de Asia, y empieza a expandirse, mi hermano. Y es en ese momento donde este tipo viene con esas invasiones acá. Recuerden que Alejandría está por acá, por estas regiones. Eso es un puerto, ¿no? Así que está en estas regiones. Y ahí es cuando dicen los tipos. Dicen, bueno, aquí están los libros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y botan la frase que hemos discutido un par de veces, ¿no? Y es que si los libros hablan de la doctrina que está en el libro del Corán, pues hay que quemarlos, porque pues ya está en el Corán. Y los que no hablan de la doctrina del Corán, pues están en contra de la doctrina del Corán, así que también hay que quemarlos. Por lo tanto, con nuestro libro guerreamos. ¿Me va a entender o no? Y ya, esa es, digamos, la filosofía del hombre, razón por la cual queman eso. Y bueno, ya contamos esa historia de cómo duraron tantos meses quemando los libros y nutriendo los baños para mantener la temperatura de las aguas. ¿Sí estamos? Entonces, este tipo es importante. Mahoma es muy importante. ¿Por qué? Porque el imperio árabe, entonces, tomando fuerza a través de la religión, empieza a expandirse. Y los tipos vienen, obviamente estos tipos vienen ¿a dónde?
acá va a pelear con estos tipos de Bizancio. Pero miren que Bizancio es un imperio fuerte, porque a pesar de que los árabes tienen una fuerza impresionante, este imperio no es derrocado, por lo menos no en estas temporadas, digamos, por el imperio árabe, ¿sí? Entonces, como el imperio árabe encuentra un obstáculo aquí para poder tomar la parte continental de Europa y la parte central, entonces los manes deciden emprender sus conquistas por la parte norte de África, que yo siempre digo que para que suene decente es África septentrional. Bueno, así lo dicen los que saben de geografía. Entonces empiezan a invadir todas estas regiones y se van apoderando de todo el norte de ¿qué? De África. Pero obviamente los tipos tienen que llegar a ¿qué? A Europa como sea. Entonces este es como un ¿qué sería? ¿Cómo se dice? Un mal necesario, pero también como, bueno, me acuerdo no juega un jueguito, un cortacaminos, un atajo, gracias, se me olvidó la palabra, un atajo, es un atajo para poder llegar allá, porque lamentablemente estos tipos no se ven de ninguna manera, y entonces estos tipos saltan a esta región de Europa, ¿sí? Obviamente cuando llegan aquí no es que todo el mundo diga, ay, bienvenidos señores árabes y vamos a hacerlo, no, resulta que esos tipos llegan acá y pues se instalan en la península ibérica, pero los tipos presentan dificultades para empezar a meterse hacia las regiones que comprenden lo que son los francos, ¿sí? El pueblo francés, esta región, ¿sí? Yo he entendido que a pesar de que eran límites francos, habían también tropas normandas que protegían a los francos por un tratado que hicieron con el Cesaro así. No, pero es que creo que estamos en temporadas muy anteriores a esas temporadas. Sí. Cuando pelearon los francos con los vikingos fue más adelante. Sí, eso es más adelante. Eso estamos hablando como en 1100. Porque ya se acabó el imperio, porque ya se acabó el imperio bizantino cuando los persas. El imperio bizantino se acaba justo cuando empieza la ilustración. No, la ilustración no, el Renacimiento. Porque ellos hablan de que la última pelea que se hizo con murallas fue en el imperio bizantino, que llegaron los árabes con cañones de pólvora y derribaron las murallas, que eso fue la última cruzada. Sí, ahí comienza el Renacimiento. Bueno, los historiadores han decidido montar el año, eso es un año específico, eso es en el año 1453, que los tipos logran invadir Constantinopla, que es un pueblo o un punto del espacio. Aquí no lo pinté bien, pero por ahí está, por aquí en esta región que está mal pintado, está Turquía, o que también es una península, ¿sí? Una pequeña península, Anatolia o Asia Menor se llama, es un pequeño pedacito. Y ahí es el límite entre Europa y Asia, y es el lugar donde ellos llegan a invadir, Constantinopla, pero estamos hablando muy lejos, porque mírame yo dónde estoy en el 620 al 630. Y por lejos que vaya, porque allá voy, puede ser que me falte ese pedazo de historia ahí. pero aquí más o menos en el año 720, 700, si mal no estoy en el 720, los árabes están tratando de invadir estas regiones, ¿sí? Y entonces se enfrentan a un famoso tipo que se llama Carlos Martel. No sé si se acuerdan de Carlos Martel, ¿sí? Pero es un tipo que pertenece a estas culturas francas, y Carlos Martel pelea una batalla contra los árabes, ¿sí? Carlos Martel pelea tiene una lucha contra los árabes alrededor del 720, ¿sí? Y resulta que Carlos Martel sale victorioso. Y como Martel sale victorioso, el hombre decide o logra el poder, logra el respeto de su pueblo, y el hombre monta un imperio en esta región del espacio, ¿sí? En esa parte de Europa. Y ese es el famoso imperio carolingio, ¿sí? El imperio carolingio. El imperio carolingio. ¿Estamos? El más conocido gobernante del imperio carolingio es el nieto de Carlos Martel. O sea, ¿quién? Carlomagno. Si estamos, Carlomagno es el que está, digamos, el que sí realmente tiene la potestad y toma el poder de este imperio. Eso ya va avanzando allá en el tiempo. Eso creo
que es como en el 780. Igual voy a verificar por si acaso. Carlomagno. Ustedes saben que Carlomagno tiene un delirio por ser como quién, como Alejandro Magno, ¿no? Entonces el hombre tiene un delirio, unas ganas de ser como Alejandro en sus territorios. De hecho, el hombre tiene el anhelo de unificar toda Europa, ¿sí? Entonces el hombre también empieza ciertas disputas, ciertas peleas, y creo que incluso el hombre llega a tomar en algún momento parte de lo que es la bota itálica, es decir, el imperio llega a expandirse, por ejemplo, hasta estas regiones. Y es importante esa expansión, pero hay un problema, como todo en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, y en la vida real ustedes lo han vivido, o lo han oído, ¿cierto? Su abuelito, su abuelita construyeron una casita. Resulta que la casita, pues la vivieron, la gozaron, pero el viejito se va a morir, la viejita se va a morir, o la viejita se murió. ¿Sí estamos? ¿Y qué pasa? Se vienen todos estos guaches, alias los hijos, a pelear y a disputarse los diferentes objetos y la casa en general. ¿Estamos de acuerdo? Y lamentablemente uno construyó su casa, su imperio, no tenía su mundo muy lindo, hasta que llegan estos pendejos y terminan volviendo todo ¿qué? Nada. Entonces resulta que al imperio de Carlomagno le pasa algo que muy parecido. Oiga, yo no dije el nombre de la batalla, ¿cierto? Tuve una batalla y no dije. Esta es la batalla de Poitiers, creo que se llama. La primera, porque ya estuvimos averiguando y en Poitiers no hay una sola pelea, hay por lo menos que 2 peleas. Uno en esta temporada, y más o menos detectamos que por allá en el 1300 también hay una batalla de Poitiers, ¿sí? Tenga presente que en el futuro estos tipos van a ser enemigos de quiénes, de estos guaches. De hecho estos guaches van tratando de meterse acá siempre a las malas y siempre tienen peleas entre los de la isla y estos tipos de Francia. Ni siquiera es tanto con esta gente en España, sino con la gente en Francia. Bueno, igual recuerden que esta distancia de acá es corta, ¿no? No es muy grande. No sé si se acuerdan que hace poco un futbolista argentino murió en ese pequeño trayecto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que el tipo se le perdió el avión. Futbolista argentino hace unos 5 meses, una cosa así. El tipo iba en un avión y el avión se perdió en esta región. No me acuerdo si tiene un nombre, el estrecho, pero no me acuerdo ahorita. Y lo buscaron y pues hasta donde yo recuerdo nunca lo encontraron. Sí, era un jugador que jugaba en la liga francesa y lo habían, o sea, el tipo llevaba ahí, pues llevaba la lucha, el man no era el mejor jugador, pero pues al hombre había mejorado mucho y entonces lo iban a llevar a la liga inglesa. No sé si alguien sabe el nombre del jugador. ¿No? Eso salió mucho en ESPN, bueno, hace unos meses. De hecho, yo no veo muchos canales de televisión, pero los de deportes sí me gusta ver. Sí, ahí fue que me enteré. Bueno, ok. El caso es que como en las mejores familias, esta gente tiene unos conflictos serios y Carlomagno fallece. Entonces Carlomagno fallece y entonces el imperio carolingio, después de tanto pelear, de tanto guerrear, se partió en 3 imperios distintos, o en 3 regiones distintas. Por los nietos, o sea, cada nieto tomó un pedazo, ¿sí? Entonces uno tomó este pedazo, otro tomó este pedazo y otro tomó este pedazo. Cada uno tiene un nombre, pero ahorita no lo recuerdo bien, los nombres de cada región. Pero eso no duró mucho tiempo, porque como hay gente que quiere que todo, entonces resulta que entre los nietos de Carlomagno empezaron a pelearse por los territorios. Y entonces resulta que este tipo, el de este territorio, con este se aliaron. ¿Y qué hicieron? Se tragaron a este guache. O sea que el primero que perdió territorio fue el que estaba en la región intermedia. A ese tipo lo eliminaron. Y luego quedaron ellos 2. ¿Sí? Y entonces, el que vivía aquí, que tuvo la fortuna de estar apoderado de la bota, ustedes saben que acá de alguna manera se estaba construyendo todo lo que es el poder eclesiástico, todo lo que es la iglesia, ahí está el papa. Entonces resulta que este tipo se hace socio de esta gente y con el poder económico de esta gente tiene ejércitos para invadir ¿qué? Lo que falta. ¿Sí estamos? Entonces el hombre se apodera de toda esta región y entonces nace un nuevo imperio que se llama el Sacro Imperio
romano germánico. Germánico. ¿Por qué? Porque pues en un mal dibujo esta gente tiene Francia y también tiene parte de ¿qué? Del norte de Europa como Alemania, Dinamarca, ¿qué más había ahí? Bélgica, Holanda, bueno, todas estas partes nórdicas. ¿Sí estamos? ¿Aló? Pregunto, ¿más o menos hasta ahí estamos? Entonces miren que siempre Europa ha sufrido unos cambios muy drásticos con el tiempo, muy drásticos. Entonces ahí hay que tener cuidado porque pues en todos esos procesos la información, hablando de la ciencia, se mueve de lugares, de un lugar a otro lugar. Recuerden que estos tipos árabes tienen una forma digamos, de apoderarse de las regiones o montar un gobierno, y es lo que los expertos llaman los califatos. El de aquí me acuerdo, allá hay otro, pero no me acuerdo el nombre. Si me lo dicen, les agradezco. El califato de aquí es el califato de Córdoba. ¿El de acá, el de cuál? No. El de Bagdad. ¿Sí? Entonces estos tipos tienen esos califatos. Toda la información que estos tipos encuentran aquí, ¿se acuerdan que Roma, el Imperio Romano, había concentrado gran parte de su poderío en la parte de Egipto? Empezaron por allá con las historias de Cleopatra y César, ¿no? Que es donde se hace conexión directamente o más fuerte entre el Imperio Romano y las tierras egipcias. Y entonces los romanos, como se apoderan de Alejandría y la biblioteca, entonces toda la información está en estas regiones. Pero acuérdense que estos guaches quemaron parte de los libros. Igual no fueron los únicos, ¿no? Ustedes ya saben que esa biblioteca fue más quemada que, mejor dicho, ¿para qué decirlo? Pero hay gente que toma la información, toma los libros, los empiezan a trasladar de las diferentes partes del Imperio Árabe, y hay mucha información que se concentra aquí. Y hay algo interesante, de todas maneras, a pesar digamos, de las problemáticas y de siempre estar pensando en expandirse e invadir, hay una interacción interesante entre estos pueblos, es decir, hay intercambios culturales, y en esta región es donde más se vive, digamos, un ambiente, un aire intelectual, ¿sí? Alrededor de los califatos. Entonces la gente comparte información, se hacen impresiones de libros. Recuerden que los árabes les pagan muy buenas lucas por los libros, ¿no? Eso creo que lo habíamos comentado el año pasado, que a los tipos les pagaban los libros con su peso en oro, ¿sí? Entonces los manes, si ustedes miran un libro árabe, las traducciones árabes, los libros son pesados. Los manes dijeron, vamos a buscar un papel que sea muy denso y que pese, ¿sí? Y además vamos a poner unas pastas que sean muy duras. Y además hay algo interesante, los tipos escriben así muy cursivo, muy grande y muy espaciado. ¿Me hago entender? Entonces claro, los libros son hermosos, maravillosos, con pinturas en todas las hojas, y eso hace que el libro sea un mamotreto. Ahora lo pongo en la balanza y vale lo que pesa en oro. Con una sola traducción bien hecha, pues se forra un billete. ¿Sí estamos? O en oro, por lo menos, ¿sí? Entonces, porque en la historia no hay cosas que ocurran al azar, simplemente por eso uno cuando va a mirar un libro original árabe va a encontrar esa característica. Libro de la época, ¿no? Por supuesto, libro de la época, ¿sí? Bien, ahora empiezan los problemas con los ingleses. Resulta que esta gente que vive en esta región del espacio, especialmente ya Francia, obviamente con el tiempo esto va cambiando, pero entonces los ingleses empiezan a atacar mucho a la región de los franceses o los francos, casi siempre los llaman francos, y también empiezan a aparecer empieza a aparecer Ragnar Lothbrok en escena, ¿cierto? Y empieza a aparecer Rollo y todo eso. No, esta gente no ve vikingos, ¿no? Ya Laura sí está ahí como, uy, Rollo. No sé, bueno, ¿cierto? Recuerden que si ven series, por eso es que a veces ver televisión no es tan malo como a veces los académicos nos quieren ver, que es que este se lo pasa viendo series, y aunque haya llorado viendo el final de Juego de Tronos, siempre resulta ser interesante porque uno adquiere un conocimiento interesante, solo sí, pero lo tiene contextualizado, lo tiene de alguna manera así. Entonces resulta que se pone de moda la gente que vive aquí en la península escandinava, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto que la península escandinava es una cosa muy, muy hermosa.
porque se ve como la tenaza, pero entre las tenazas las islas están ¿qué? Fragmentadas, entonces hay muchos pedacitos de tierra dispersos y fragmentados, no es una estructura continental 100%, tiene muchos islotes. Entonces resulta que en uno de esos islotes pues vive Ragnar y esta gente, y los tipos empiezan a hacer algo, empiezan a viajar. Bueno, esto ya está retrayado, pero vamos a borrar un momento acá un poquito. Entonces, esta gente viene por acá, vamos a pintarla aquí, ¿cierto? Por ahí va. Y entonces esos tipos vienen de esas tierras y empiezan a viajar ¿hacia dónde? Hacia Inglaterra y hacia la región continental. De hecho, no sé si se acuerdan que Rollo se convirtió en rey de alguna manera de la región de Franca, ¿no? De Francia, ¿cierto? De Normandía, exactamente. Ahí está el asunto. ¿Sí lo pillan? Entonces, en la serie es chévere porque a mí siempre me ha parecido que Rollo era más inteligente que Ragnar en muchos aspectos. Pero bueno, resulta ser que por allá que no, que muy cobarde. Bueno, no sé, podemos discutirlo a la luz del vicio, señorita. Oiga, pero el caso es que producto de esas invasiones, especialmente a esta gente, no tanto a esta gente tiene su forma de resolver los problemas, pero estas invasiones hacen que los reyes franceses empiecen a generar una forma de mantenerse, ¿sí? Porque acuérdense que todos estos reinos siempre surgen o mejoran, pero y tienen una regla que es lo que se llamaría que como línea de sangre, ¿no? Que entonces el futuro rey es hijo del rey anterior y siempre hay una línea de ¿qué? De sangre. Pero entonces resulta que hay momentos en donde los reyes ya no tienen el poder suficiente de resistir el embate de todos estos pueblos nórdicos. Entonces los tipos empiezan a buscar gente que quiera ayudarlos a defenderse. Y en ese momento empiezan a aparecer unas figuras históricas interesantes que son, por ejemplo, los caballeros, ¿sí? ¿Cierto? Cuando uno ve las películas de caballeros, el noble caballero, ¿sí? Claro, resulta que ellos dicen, bueno, yo tengo poder, papá, yo tengo plata, yo tengo tierras, si usted me defiende, yo le doy su ¿qué? Yo le doy su pedacito de tierra, ¿sí estamos? Y entonces, y también obviamente cuando uno defiende, gana tierra y gana ¿qué? Fama. ¿Sí estamos? Entonces todo empieza a ponerse muy interesante y entonces empieza a aparecer aquí una cosa que se pone muy de moda, que es que lo que se llama la nobleza, ¿sí? Empieza a aparecer lo que se llama la nobleza e incluso empieza a aparecer, como ellos están pagando para que los protejan, entonces empiezan a aparecer personajes que tienen mucho poder, que son los nobles, que son los caballeros. Y esos caballeros, como se les da un territorio para manejarlo, entonces empieza a aparecer la famosa figura del feudalismo, la figura del ¿qué? Del señor feudal. ¿Sí estamos? O sea, generalmente uno piensa que toda la Edad Media es feudalismo. No. Pero no, o sea, se desarrolla durante la Edad Media después. Después, de hecho, es que aquí, bueno, yo no dejé mencionar un poco las fechas, pero estuvimos en el 620, 700, 720, esto de los Sacro Imperio Romano Germánicos para como en el 900, ¿sí? Y ya estoy aquí viajando como al 1200, o sea, siempre hay saltos y no, pues no me esperen de mí toda la historia, no, tampoco. Yo estudié licenciatura en física, yo guerreo, leo y me encanta, pero que yo que sepa toda la historia, no. Así que seguramente hay un millón de eventos re importantes que me estoy comiendo, estoy haciendo como enmarcando un poco la cosa, ¿me entienden? Entonces, si quieren más información, solo hay una cosa que hacer, ¿qué? Pues busquen, leen y revisen eso, ¿sí? El caso es que entonces en Francia es que empieza a surgir ese tipo de proceso, porque estos manes están embalados, o sea, la gente por acá no está haciendo eso, por acá tampoco, pero ellos necesitan eso para poderse defender. Entonces los caballeros reciben el embate de los bárbaros y siempre lo soportan y entonces empiezan a ganar tierras. Y entonces esas tierras se empiezan a convertir en lo que los expertos llaman que feudos. ¿Sí? Los feudos tienen una distribución espacial interesante y esta gente vive muy distinto a nosotros, por eso la visión del mundo es muy distinta. ¿Por qué? Porque en el feudo se genera un efecto de autosustentación del pueblo.
Entonces básicamente casi que cada feudo se convierte como una pequeña república independiente. Cada quien en su feudo manda y hace lo que quiere. Yo soy el señor feudal, entonces yo impongo los impuestos, yo impongo cómo son las reglas dentro de mi qué, de mi tierra y dentro de mi feudo. Obviamente siempre con potestad o amparado por quién, por el rey. ¿Estamos de acuerdo? Porque el rey siempre está en la parte alta de la, digamos, de la estructura jerárquica social, ¿sí? Entonces estos tipos empiezan a hacer algo muy interesante y es, ¿cómo es más o menos un feudo? Voy a tratar de pintar un feudo así como una versión ahí medio sospechosa. Ponemos aquí un poquito, pero Bizancio no. Ponemos este pedazo. Entonces miren, un feudo tendría más o menos esta pinta. Hay una región donde viven los vasallos, porque ahí se genera un efecto que es el efecto del vasallaje, y empiezan a vivir unos tipos que se llaman los vasallos, tienen sus casitas, ¿cierto? Y tienen una región muy interesante que es donde se hacen todos los cultivos. ¿Estamos? Entonces tiene unas regiones, unas tierras para qué, para cultivar. Tengan presente que estos, por ejemplo, estos tipos que se llaman nobles, para volverse nobles y para volverse caballeros hacen un juramento. Por eso es que cuando uno mira la película de El Rey Arturo, ¿se han visto? Le ponen la cruz, le ponen la espada, porque están haciendo un juramento para volverse caballeros, y lo que están haciendo es jurarle y prometerle al rey que van a pelear por él, como sea, cuando sea y donde sea. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, estaba pintando esto, están los cultivos, todo el rollo. Y esa es como, digamos, la parte, generalmente está puesto en una región que tiene una colina o una montaña, ¿sí? Que bueno, parece una de línea grana, vamos a pintarla aquí clarita. Una colina o una montaña, ¿sí? Y siempre en la parte alta de la montaña, o casi siempre, el señor feudal monta su castillo, su emporio allá, su poder, ¿sí? Ahí está el castillo. Se parece un poquito al castillo del conde Pátula. ¿Se lo ven? Ahí está. Y resulta que pasa algo interesante. Toda la gente que vive acá, que son siervos, ¿sí? Estos tipos, pues trabajan la tierra, viven de la tierra, cultivan la tierra, ¿sí? Y con eso generan unos ingresos, unas ganancias o unos dineros que van a venir a gastar ¿a dónde? Acá. Porque dentro de esta región o dentro del castillo hay unas murallas, ¿sí? Unas murallas que protegen el castillo, y dentro de esas murallas que protegen el castillo viven otras personas. Pero profe, en el feudalismo pues, no desapareció casi que el concepto de propiedad porque casi no teníamos una selección. Sí, era más trueque, de hecho a eso voy. Sí, de pronto pueden tener dinero o pueden tener cosas para intercambiar con los locos que viven en el castillo. De hecho, el castillo tiene un nombre muy especial. ¿Cómo se llama el castillo del señor feudal? Y en las paredes de esta universidad ya hay un nombre que se acerca mucho a eso. El burgo. Porque ahí viven los burgueses. ¿Sí? Entonces, según el diagrama que siempre nos pinta, pues nosotros estamos aquí y allá están ¿quiénes? Los burgueses. Los burgueses están protegidos por el señor feudal. ¿Quiénes viven aquí adentro? Los nobles, ¿cierto? Y gente que de pronto tiene una profesión que es distinta a la que tienen los siervos, como por ejemplo, no sé, manufactureros generalmente, como gente que hace tela, gente que hace zapatos, ese tipo de cosas. ¿Sí estamos? Dime, ¿cómo se llama? De pronto estoy diciendo, ¿no? Sí, como artesanos. Exactamente, entonces aquí viene toda esa gente. De hecho, aquí surge un nombre de cosas que se llaman los gremios. ¿Aló? Ahí surge el nombre de una cosa que llaman gremios, ¿cierto? El gremio de artesanos, el gremio de, no sé, es que no sé si eso mucho, artesanos, etc. ¿Sí estamos? Surgen gremios. Que eso incluso aún pasa en el mundo, ¿no? Ustedes no han visto que hay una cosa que se llaman gremios o clusters. Pero no clusters de galaxias, no, porque si no se ponen así muy técnicos. Clusters, a eso lo llaman clustering, la gente que sabe de negocios. El clustering es, digamos que Juan Carlos González, un tipo, montó un negocio de hacer bolsas,
¿cierto? Se han visto que hay unos negocios para sellar bolsas y con el plástico hacer bolsas y tal. Entonces resulta que después Antonio Pérez, que sintió un poco de envidia o de alguna manera sintió que ahí también se podía hacer, entonces montó su negocio de bolsas al lado del primero. Y luego hay un tercero que dice, oiga, esto está como bueno, pues voy a poner un negocio en la esquina de la misma cuadra y tal. Y cuando usted menos piensa, en unos 2, 3 o 5 años, toda la calle está llena de negocios de ¿qué? De venta de bolsas, y entonces se armó un clúster y pues posiblemente si creciera un poco podrías convertirse en un ¿qué? En un gremio. Entonces así funcionan los gremios allá. ¿Me hago entender? Ese es el juego de la formación de los gremios o clústeres. Entonces miren todo lo que está pasando, todo lo que está pasando. Entonces aquí aparece una nueva línea que son los famosos burgueses, ¿sí? Los burgueses son todos los que viven cerca del rey y que tienen de alguna manera poder económico. ¿Sí estamos? Incluyendo gremios de artesanos y todas esas cosas. ¿Cómo lo ven? Sociedad feudal. Feudalismo en la Edad Media hasta cansarse. Pero todo empezó acá. No sé si con el tiempo de pronto se puede haber expandido a otras regiones que hayan tomado el mismo modelo. Pero por lo pronto sé que en Francia se dio mucho ese modelo. ¿Sí estamos? Aquí también pasa algo interesante. Influenciados por ideas religiosas, Carlomagno, todas esas cuestiones, empiezan las batallas serias entre ¿quiénes? Entre los árabes y la gente de estas regiones de Europa. Y aparece un fenómeno que es muy pesado, muy fuerte, que es el famoso fenómeno de las cruzadas. ¿Sí? Porque acuérdense que una de las ideas, por ejemplo, de Carlomagno, de Carlos Martel y esta gente es volver a tomar el poder de lo que ellos denominan por estas regiones Tierra Santa, que es donde ocurren generalmente todos los eventos o hechos que se enmarcan en los textos bíblicos. ¿Sabes? Entonces esos tipos tienen la obsesión de viajar hasta esos territorios a tomar el poder. Y pues para eso organizan unas cruzadas, unas guerras santas, y son guerras santas en el sentido de que son guerras de religión. Entonces por este lado están los árabes y por el otro lado están los cristianos. Creo que el símbolo de los cristianos creo que no tengo duda, y creo que ninguno tiene duda, ¿cierto? Y el símbolo de los árabes creo que es una lunita. Sí. Y creo que tiene una estrellita, pero no estoy seguro. ¿Sí? Entonces es una batalla entre quien impone su religión de alguna manera, y estos pues por no dejarse quitar los territorios, y estos por qué, por tomar. Es diferente para la iglesia ortodoxa. ¿Cómo sería ahí? No sé. Es como una cruz con otro segmento más largo abajo. ¿Abajo? Bueno, listo. No sé. Sí. Sí, eran los cruzados, entonces listo, voy a ponerla porque toca decirlo bien. No, pero o sea, como Hacia abajo. como dos sí, como dos cruces. Bueno, Lenny, que es que no sé cómo es, pintármela aquí, mi hermano. Algo así más o menos. Ya. Entonces voy a pintarla así, simple. Listo, algo así. Así. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces miren, no, el símbolo sí no lo tenía tan claro. Pues yo en mi mente tenía como en las peliculitas, ¿no? O sea, oiga, de hecho hay un videojuego muy bueno, se llama Crusader. ¿Nunca lo han jugado? Uff. Bueno, el caso es que uno es un caballero templario y lo que va a hacer uno es bolear machete y matar árabes por cantidades industriales, y pues va a lograr que se llegue a Tierra Santa y el poder de Tierra Santa. Pero al final del juego, que es algo muy interesante, resulta que uno, que es el héroe, se da cuenta de que lo están controlando, de que lo están manipulando, y entonces resulta que al fin y al cabo termina peleando ¿contra quién? Contra el Papa, que es como el monstruo que ha construido, ha enmarcado todo ese proceso mental, ¿sí? No sé si se acuerdan que eso es como Assassin's Creed, ¿no? Uno va, cumple misiones, mata un poco de locos por allá en territorios árabes, no sé qué, bueno, metido unos, y al final uno dice, es que el malo es el jefe, y entonces le toca volverse hasta el templo donde está el jefe y pelear con el jefe. Y es que el malo dice, es que entonces ya se dio cuenta que soy yo y qué va a hacer, y uno, no, pues venga, lo arreglamos. Y bueno, pues ustedes lo saben, ustedes que ya han jugado. Pero es que es chévere esos juegos son chéveres. Incluyendo que, por ejemplo, cuando hablemos de Dante Alighieri, ustedes también saben que hay un videojuego que gira en torno a la historia de Dante Alighieri, pues lo menos lo que es la Divina Comedia. ¿Sí estamos o no? Entonces uno sí puede adquirir conocimiento, no necesariamente siempre sentado allá en una mesa rayando como un enfermo. No, si es que conocimiento se puede adquirir de muchas formas. Ya que estoy hablando de videojuegos, qué pena, ¿no? Eso sí hice 1.000.000 de saltos de fe cuando estuve en Assassin's Creed, que Dios mío. ¿Se acuerdan que ese es un salto que uno siempre cae en paja? Ahí, se salva. Oiga, bueno, no sé, volviendo a ya no sé qué. Bueno,
Entonces resulta que, bueno, la nobleza empieza a tomar poder y el territorio francés pues se mantiene, pero resulta que los ingleses, pues, no sé, suena feo, pero se las tienen que montar los franceses, ¿sí? De hecho, recuerden que también hay un proceso histórico interesante, que es el proceso histórico de los ingleses contra los irlandeses, ¿no? Creo que eso está por este lado, ¿no? Creo que por aquí está, me corrigen, Inglaterra, y aquí está el pedacito que es lo que uno denomina Irlanda, ¿cierto? Irlanda está dividido en dos todavía, Irlanda e Irlanda del Norte, ¿sí? Eso. Entonces resulta que, pues para aquellos que les gusta el cine, Mel Gibson y Corazón Valiente nos dejaron más o menos claro en qué consiste el juego del problema con los irlandeses. Pero entonces, los franceses también siempre los ingleses quieren invadir. Entonces ahí esos tipos se pelean una batalla que se conoce con el nombre de la batalla de los 100 años. 100 años duran peleando estos tipos. Pero ya estoy llegando al 1300, amigos, estoy llegando al 1300. Y estos tipos entonces tienen unas batallas que duran del orden de 100 años hasta que por fin los franceses logran expulsar a los ingleses de sus territorios y terminan pues en su isla. ¿Sí estamos? En ese momento en la Edad Media aparece una cosa que es muy interesante. Por alguna razón, la academia entra en vigencia, ¿sí? De hecho, en el año 1100, si mal no estoy por acá, 1150, empiezan a aparecer las diferentes universidades. De hecho, eso es un evento histórico muy importante, que empiezan a generar instituciones de educación donde la gente empieza a adquirir un conocimiento, ¿sí? Porque hay una cosa interesante con la gente de la Edad Media. La gente de la Edad Media no es como nosotros, que casi siempre hacemos conocimiento, y especialmente la gente que estudia física o matemáticas, que hacemos conocimiento con una hoja y un papel y eso es la panacea, ¿sí? No, esta gente tiene un momento maravilloso porque ¿sabe qué hicieron? Que es muy chévere, se emanciparon de los griegos, se liberaron de esa buena idea y de esa mala idea, ¿sí? Porque es que los griegos tienen un problema, los griegos creen que la matemática es un solo conocimiento para volar, para hacer cuentas y para gozar y para mandarnos a una esfera superior, trascendente. ¿Sí estamos? Pero estos pueblos, como no tienen esa influencia y como no tienen esa información, entonces esta gente no vive la vida así. Esta gente vive la vida así. Sonó el gallo allá, se levantaron y dijeron: vamos a cultivar, vamos a trabajar, vamos a arar la tierra. Entonces esta gente empieza a desarrollar sus propias tecnologías y sus propias ideas técnicas. De hecho, lo que más avanzó en la Edad Media, que a veces la gente no sabe, es la técnica. No la ciencia, sino la técnica y la tecnología. Tan es así que parece ser que la tecnología de la época es superior al conocimiento de los científicos de la época. Es decir, no es como ahora, ¿no? Que la ciencia y la tecnología van de la mano y van creciendo. No, en esas temporadas la tecnología está creciendo porque la gente lo hace empíricamente. ¿Cómo lo hace? Se me dañó, no sé, el asado, no sé, tal. ¿Cómo tengo que arreglarlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar las técnicas de arado? Y solo porque de pronto el arador tenga, no sé, una estructura en madera o tenga una estructura metálica, hace bastante la diferencia. ¿Me hago entender? Entonces esta gente está preocupada por otras cosas. Y más en este momento, justamente en el momento del feudalismo, lo que más importa es la comida, el sembrado, el cultivo, la agricultura. Es una cultura completamente agrícola, casi todo gira en torno a eso. ¿Vamos a entender? Entonces es chévere porque esta gente a la luz de eso descubre cosas, por ejemplo en esas temporadas en la Edad Media, pero pues cercanos 480, 500, 600, se descubren las cuestiones de la brújula, y empiezan a usar la brújula y otros tipos de instrumentos técnicos. ¿Me hago entender? Así que hay que tener cuidado con la gente de la Edad Media. Bien, aparecen las universidades y aparece una forma de enseñar interesante. Enseñan en las universidades, creo que de las primeras es la Universidad de Padua. Creo que después, creo que en Inglaterra aparece Oxford. Si mal no estoy. ¿Cuál? Aparece un de la vida y todos los pedazos.
Uy, pero esa no tengo nombre, no tengo el dato, entonces mejor no digo, a menos de que me tengas el dato o la fuente. Tenía otra, Padua, Oxford, aquí también aparece una, pero no es la Universidad de Valencia, es la Universidad de Cambridge. Cambridge también, sí. Salamanca, gracias. Cambridge y Salamanca. ¿Cierto? Aquí de pronto no hablé, pero en la época de más o menos 1240, aquí en España hay un rey muy interesante que es el rey Alfonso X el Sabio, que es un rey que trató de cultivar mucho el conocimiento y generó muchas bibliotecas y además tenía los mejores copistas de toda la época. ¿Sí? Entonces se dedicaron a ¿qué? A hacer copias. Recuerda que el mayor problema de la Edad Media no es que alguien diga que algún ilustrado en la época de la Ilustración, que eso sí ya es en 1700, 1800, la Ilustración. No sé si ustedes sabían que la Edad Media se llama Edad Media porque en la Ilustración los ilustrados decidieron darle ese nombre, ¿sí? La Edad Oscura, especialmente por hablar de la Edad Oscura, ¿sí? Pero no hay 100% de oscuridad, aquí hay mucha luz, aquí pasan muchas cosas, el mundo cambia mucho por esta gente. Lo que pasa es que uno no sabe porque ya uno tiene en la mente que es la edad oscura. Le pusieron ese nombre por la peste bubónica, ¿no? Sí, claro que eso es más adelantico. No estamos lejos, eso es como en el 1300 alguito que se muere la mitad de la población en Europa. Sí, eso no es como una gripa, ¿no? Es la peste bubónica, de hecho, si mal no estoy, es porque en los pueblos hay muchas ratas, porque es una enfermedad transmitida estrictamente por ratas. Entonces, está tan lleno de ratas que ya, o sea, la gente vive en unos estados, en unas condiciones muy distintas a las nuestras, entonces tampoco se van a sentir mal si van caminando y ven una rata, pues ya, ¿la van a tener? Ahora uno camina, ve una rata y, bueno, una rata. El caso es, aquí iba yo, bueno. La gente de la Edad Media sí tiene solo un problema, digamos pensándolo desde este futuro, ¿sí? O sea, siendo presentista. El problema más grave que tiene la gente en la Edad Media es que se dedican a copiar y mantener, pero no a qué, no a hacer crecer. Entonces, el problema de la Edad Media generalmente es que casi todo el mundo estuvo haciendo ¿qué? Copias, y hay una cosa, por ejemplo, en matemáticas. En matemáticas se hacen libros de matemáticas y luego se hace otro libro de matemáticas que resume el primer libro de matemáticas y luego otro guache se encuentra el resumen de ese libro de matemáticas que es resumen y lo resumí. Entonces claro, al final todo el mundo terminó fue viendo pequeños resúmenes de una cantidad de información alarmante. Pero también que la iglesia tenía controlado todo el conocimiento, ¿cierto? Y solo dejaba ver a los nobles, casi siempre era eso. Porque digamos la iglesia tenía controlado todo ese sector, en especial en el imperio franco y en el imperio... Pues digamos que la iglesia tenía control sobre el conocimiento, pero pues también la gente no lo necesitaba mucho. No sé si me va a entender. Sí, porque a veces no dice, es que tenían el poder y no dejaban aprender a la gente y no tal. No, es que en el momento lo que más importaba era otra cosa. No sé si me va a entender, ¿sí? Pero en la iglesia, por ejemplo, hicieron algo interesante y es que los manes lo guardaron. Lo conservaron, sabían que eso era importante, o sea, no lo descartaron 100% solo porque de pronto no iba en dirección de las doctrinas. De hecho, recuerden que acá, cuando esta gente, los árabes empiezan a interactuar con esta gente, es cuando aparece lo que nosotros hemos hablado de la escolástica. Porque es que cuando llegan estos libros acá y empiezan a interactuar con la gente de la Europa Central y de todas estas regiones, entonces empiezan a leer libros interesantes. Estamos hablando como de 1100, 1200. Aparece en escena, porque se había muerto, porque nadie lo tenía en la mira, Aristóteles. O sea, no es que en el año 473 y en el año 580, en el 600 tal, y en el 700 tal, y en el 800 tal, Aristóteles esté de moda. Qué mentira es eso no es cierto. El man se pone de moda cuando la gente redescubre los clásicos. Estamos hablando por allá del año 1150, 1200. Acá empiezan a interactuar y reciben libros. Y entre esos expertos en escolástica aparece Santo Tomás. ¿Sí estamos? Y este tipo empieza a buscar algo interesante y es la conexión que tienen las escrituras, o sea, los textos bíblicos, ¿con qué?
con las ideas aristotélicas. Y entonces el man empieza a darse cuenta de que las ideas aristotélicas compaginan bastante bien en muchos aspectos con los textos bíblicos. Y entonces Aristóteles empieza a convertirse en una persona completamente importante, porque empieza a darle poder a las ideas cristianas. Es decir, la gente tiene esa idea, la gente tiene fe, creen en el cristianismo, y nosotros encontramos un tipo que le da fuerza, pues empieza a crecer todo lo que se denomina la escolástica, y en ese momento es que la religión empieza a coger aún más fuerza y más vuelo, porque ya está, digamos, estructurado a partir de una filosofía. ¿Lo pillan cómo es? Entonces eso es bien interesante. Bueno, ya hablé de la guerra de los 1000 años, ya hablamos de la peste, bueno, han pasado 1.000.000 de cosas. Y hablamos de las universidades. Yo quería hablar aquí de una cosa que son unas cosas que llaman los expertos el trivium y el quadrivium. ¿Quién me acuerda cómo es el juego? Música, igual creo que es música aritmética. Música, Aritmética, aritmética, astronomía y cosmología. aritmética, Geometría y cosmología. geometría, Y astronomía. creo que hay astronomía, sí, astronomía, ese es el que me falta, astronomía. Es que cosmología es muy de la actualidad, mi hermano, ¿sí? Aunque sí había cosmogonías, que es otro video, ¿sí o no? Pero, entonces estas son lo que le enseñan a la gente en la universidad, el famoso quadrivium. Miren cómo es de interesante que la música está asociada a las diferentes ciencias, no es aparte de las ciencias, no es que estamos hablando de un arte que no sé qué, no, está conectado con las ciencias. Y en el trivium que había, gramática, la retórica y la lógica, ¿sí? Entonces miren que es interesante porque esto está más asociado como a las ciencias naturales, como a las ciencias matemáticas, físicas, mientras que esto está más asociado como a como a las ciencias sociales, ¿no es cierto? A la literatura, bueno, ese tipo de cosas. Oiga, ¿cuánta información les he botado? ¿Poquita? ¿No? Joder, miren esto. Resulta que en estas temporadas, volviendo a lo de los caballeros y eso, aparecen unos tipos que se llaman los juglares. Son unos manes que hacen canciones, son unos manes que salen alabando a los reyes, que salen alabando a los caballeros, y de hecho aparecen libros severos. Por ejemplo, aparece una historia que se llama la historia de Beowulf. No sé si han visto que Beowulf, incluso hay un dibujito animado tridimensional, hay película y todo de Beowulf, que es una historia del norte de Europa. Aparece un libro famoso que yo sé que leyeron, del autor más famoso de toda la historia, anónimo, el Miocid, ¿cierto? El cantar del Miocid. Entonces estos tipos empiezan a hacer cantares y alegorías sobre muchas cosas. De hecho, en esta temporada se pone de moda el amor. ¿Qué? Se pone de moda el amor. Entonces esos amores que salen en las películas de guerreros, ¿no? Que entonces el hombre, el caballero reclama su doncella, así del estilo... aunque eso ya es viejo para la época de Don Quijote. No sé si se dan cuenta que en el momento de Don Quijote ellos ya hablan de esto que les estoy contando como un pasado. Aunque está Sancho Panza y está Don Quijote, el man le está hablando de que esa armadura y que esas cosas ya están muy oxidadas y un poco obsoletas, ¿sí? Pero entonces de ese amor, estilo Don Quijote y Dulcinea, un amor gallardo, seguro, protector, eres mi vida, eres mi amor, eres la luz. O sea, ese amor romántico y utópico que les venden en esa temporada. Ahí surge ¿qué? Eso. Y los problemas científicos irán en torno a cuestiones estrictamente religiosas. O sea, dar cuenta de que las escrituras siempre tienen razón respecto a lo que es la palabra de Dios. Y entonces tratan de dar explicaciones científicas a esos fenómenos, ¿sí? Y por ejemplo ahí está lo que comentaba el profesor Tsunaga, y eso que alguna vez me hablaba, que era la disputa de lo que eran los tipos pensando, preguntándose por el número de querubines que había en la punta de un alfiler y cosas de ese estilo, porque pues están tratando de resolver problemas que giran en torno a la religión y a la realidad. ¿Sí estamos? Entonces es muy distinto el proceso acá. ¿Cuándo se acaba la Edad Media? Pues hay dos versiones, la primera y la segunda.
se acaba, creo que es por ahí también cerca, cuando se acaba la guerra de 2000 años. También está cerca la caída de Constantinopla, que era lo que tú me decías, de Constantinopla, por el Imperio Turco Otomano, que son unos tipos que vienen de acá y vienen a acabar esta región. Porque siempre fue un reto, porque Bizancio vivió mucho tiempo. Aló, el Imperio Bizantino está desde el 473 más o menos, y estamos hablando del 1350 y piola. Entonces, ¿qué? Pues es un imperio que vive muchísimos años. ¿Listo? Como el Imperio Romano, que también dijimos que había aguantado un resto de ¿qué? Un resto de tiempo, como 1000 años. ¿Sí? La caída del Imperio Bizantino también cayó una temporada a causa de una cruzada. Pero después lo retomaron. Sí. De esa no sé, sería chévere mirarlo. No sé, más o menos en qué época estamos hablando. Para mirar. Bueno, podrías buscarte una fuentecita de la idea. Bueno. Pero bueno, chévere, si ven, es que ahí pasan muchas cosas. Y también los expertos dicen que la Edad Media termina después de esta. Lo que pasa es que el fenómeno que termina la Edad Media, pues para mí es este, aunque después hablan de otro que viene de acá, ¿sí? De palos de mujer. ¿Se acuerdan de palos de mujer? A los palos de mujer. Del puerto que partió Cristóbal Colón para venir a las Indias. Es que nosotros sí somos muy indios, porque aquí llegó pareciendo que eran las Indias, pero de indios no teníamos nada. Oiga, entonces, ¿por qué es importante este evento? Porque como resulta que la gente de Europa comercia con la gente de Asia, de hecho eso ya la universidad habla de eso cada rato, que es lo de la ruta de la seda, que es la manera en que se conectan los pueblos europeos con los pueblos asiáticos. Entonces resulta que como todo tráfico tiene que pasar por los puertos, pues este puerto es de gran tránsito, el puerto de Constantinopla, y al ser tomado por los turcos otomanos, entonces los manes ya no dejan comerciar en esa dirección. Desesperada la gente de Europa dice, tenemos que buscar otras rutas, porque entonces ¿qué vamos a hacer? O nos vamos a dejar morir acá porque se está acabando, se está enfermando la gente, ya no hay comida, ya no hay nada, toca buscar. Y entonces acá, ¿cierto? La reina, ¿cómo se llama? Isabel, ¿cierto? Le dice a Cristóbal Colón, bueno papito, le doy unos tripulantes, le doy unas naves y vaya y busque una ruta nueva para la India, porque el reto no es encontrar América, ¿no? El reto es encontrar una ruta nueva para la India, porque en ese momento está pasando un gol muy severo en la historia, que también a veces eso nunca se lo cuentan. En ese momento se están poniendo de moda las expediciones. Es decir, montémonos en un barco y hágale papá, vamos a explorar ¿qué? Mundo, a explorar tierra. Creo que puede ser que esté equivocado, es que no me acuerdo, creo que es Américo Vespucio, pero no estoy seguro, que también se hace la vuelta a toda África. El hombre empieza a bordear todas las costas africanas y empieza a construir esos mapas, ¿sí? Bueno, hay para rato, viajes por todo el mundo. De hecho, este man salta de palos de mover y ¿cuándo es que es? ¿Qué es la fecha? ¿1000 qué? En 1492 llega a estas tierras, ¿sí estamos? Y entonces se realiza el famoso evento del descubrimiento de América, que es consecuencia de la invasión del Imperio Turco Otomano o la caída de Constantinopla. Eso es una consecuencia interesante, ¿no? ¿Aló? ¿No? Es re interesante. Que eso surgió fue porque estos tipos estaban invadiendo allá y como no se querían dejar morir, terminaron buscando nuevas rutas para mirar cómo podían llegar a la India, porque casi todos los comercios eran con las tierras de la India. ¿Se lo ven? Eventos que obviamente no están desconectados. Igual pasó harto tiempo, no estamos hablando de casi 40 años, ¿cierto? De aguante, de mirar, de pagar seguramente unos tributos muy altos por ser capaces de cruzar por Constantinopla y hacer algunas negociaciones, cosa que no era conveniente. ¿Me hago entender? En un resumen light, muy light, porque como así hicimos resumen light de la antigüedad, eso es lo que está pasando en donde, en la Edad Media, en nuestra versión eurocentrista de todo, que es lo que siempre hemos peleado, pero nunca me traen un libro, nunca me dicen, profe, ahora sí pillé este libro que lea, profe, porque usted no está leyendo de cómo eran los árabes y cómo era la cuestión en Asia,
Porque es que ese conocimiento nosotros no lo tenemos. De hecho, uno casi nunca encuentra gente que hable en historia de la ciencia o algo así. ¿Sobre qué? Sobre Asia, sobre China, sobre Japón, Corea. ¿Qué está pasando allá? Allá están pasando cosas gloriosas, cosas grosas, pero como nosotros no, ¿qué? No sabemos. Recuerden que les he dicho a ustedes que por allá parece ser que hay registro en el año, por allá 1100, 1000, no sé qué, donde un tipo ya había planteado unas leyes que son casi iguales a las leyes de Newton y tal. Solo que nosotros que no sabíamos. De hecho, aquí también hay un descubrimiento muy importante, no lo dije. ¡Retomo! Porque se me estaba olvidando más información, compañero, así que ténganlo presente. En este momento, por allá en 1453, también se hace un gran avance técnico, tecnológico, que es el descubrimiento o el desarrollo de Johann Gutenberg de la imprenta. Acuérdense que los chinos ya tenían eso, por eso me acordé, porque los chinos ya tenían la impresión de tipos móviles. Nosotros, hágale papá, a mano. Imagínense ustedes pasar la Biblia a mano muchas veces, ¿cierto? Chun, chun, chun. Y además de pasar la mano, así como el amigo de Ragnar Lothbrok, que lo cogimos por algún monasterio, ¿cómo se llama? Atelstan, y el tipo allá, chan, 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 y a mano, y son felices, pero además le ponen flores y toda la vaina. ¿Te imaginas cuánto se demoran pasando un capítulo de la Biblia a mano? Entonces Johann Gutenberg desarrolló los tipos móviles e imprimió un primer libro. ¿Cuál fue? Pues la Biblia, ¿no? No sería el Almagesto, ¿no? No, el primer libro que se imprimió con esa máquina fue la Biblia. Y pues obviamente no les tomó tanto tiempo con tipos móviles como cuando la gente lo hacía a mano. Y cuando vieron eso dijeron, me suena, la ha sacado el estadio Gutenberg. Y pues aquí estamos hablando del hombre que ya está más obseso que el diablo. Pero bueno, ¿no? Amigos, pregunto, ¿más o menos? No quiero hablar más porque ya creo que ya no puedo hablar más, además de las otras 6 horas de carreta bárbara, ya no puedo más. Señores, nos toca entonces ahora ponernos juiciosos, otra vez devolvernos en el tiempo, pero ya no hacer análisis históricos de historia universal, sino meternos en la parte de la historia de la ciencia, de algunos árabes, de algunas cuestiones de esas. ¿Listo? Y por favor, leer los libros, Historia de la Álgebra Renacentista, Jacques Jarigeris, y bueno, tengo un par de víctimas que me toca dañarlos con otras lecturas. Matemáticos, estoy sobre ustedes. Historia de la Álgebra Renacentista. Háganle, mi hermano, es una maravilla. Ecuaciones cúbicas que da. Y cuando lleguen allá a la solución de la ecuación de 4º grado con Ferrari, me cuentan a ver cómo es el juego. ¿Listo? Sigan siendo felices, como soy yo. Hoy sin en paz. Amén. Con gusto.